Muchas gracias. Primero que todo, dar el agradecimiento a ustedes. Como Organización de Estados Iberoamericanos, desde la Oficina Chile, estamos muy contentos, motivados por este tremendo congreso que se organiza y se convoca de distintas miradas y organización al desarrollo de la inclusión. Agradecimiento especial a Santillana Chile, quien hace presente esta invitación a la OI y en este sentido el deseo de compartir y reflexionar en conjunto por lo que es el desarrollo de la inclusión en nuestro mundo y en este caso una visión desde Chile. Saludamos también a todos los que han contribuido y han seguido este encuentro virtual en torno a la educación inclusiva. Desde las distintas experiencias, visiones y exposiciones que me han antecedido y que sin lugar a dudas nos dejan con tremendos desafíos, en este caso ya desafíos de carácter colectivo para lograr una educación para todos y para todas. Han sido distintas voces y de distintas partes, distintos integrantes de la comunidad educativa, que es lo más importante y lo más gravitante cuando dialogamos, debatimos y reflexionamos acerca de la inclusión, puesto que esto es un desafío colectivo y es un desarrollo que se sustenta entre todos y todas. En este sentido, cuando hablamos de inclusión, lo primero que nos trae a colación son los nudos críticos que están presentes. Y esto es un elemento que no nos puede confundir, si los tenemos que tener visualizados, pero tenemos que ser capaces de poder ir desarrollando elementos que desenhebren este nudo y no lo hagan un elemento rígido. Por una parte, entender, cuando hablamos de inclusión, que estamos hablando de una cuestión de derechos, y es el derecho de todos y todas a recibir una educación de calidad para todos y todas, amparados de alguna manera por lo que es la justicia social, la diversidad social, las diversas demandas y reivindicaciones históricas que las comunidades académicas, las familias y la ciudadanía han profesado en función de aquello. La incesable alcance del desarrollo de la inclusión a partir de los aportes económicos y basales y estructurales que tienen que dar los estados para que se desarrolle una educación para todos y todas. Y esta educación no es cualquiera, es una educación de calidad donde debe estar centrada para todos y todos. Por tanto, cuando hablamos de calidad, estamos hablando automáticamente de inclusión. No podemos concebir una educación de calidad si no es una educación para todos y todas. Y en ese sentido también es válido poder distinguir las diferencias que están presentes y que muchas veces realizan confusiones epistemológicas y conceptuales entre lo que es la integración y la inclusión. Muchas veces vemos que ahí existe una homologación de este concepto, como que si fueran un sinónimo, pero acá hay una confusión tremenda. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un paradigma superior, hablamos de un desarrollo evolutivo consistente en una educación de calidad para todos y todas. Por lo tanto, ¿desde dónde miran las diversidades? ¿De dónde se centra este trabajo por las diversidades de la sociedad? Y en este sentido, en la educación nos llega una diversidad tremenda pero a la vez compleja, que nos hace desafiarnos y entender aún más que es posible avanzar de la integración hacia la inclusión. Debemos romper con ese cerco de esa confusión, en donde no esté solamente centrada la inclusión en el déficit y en la categorización de los estudiantes, sino que por su vez que esté regido en las oportunidades, en las mejoras, en las fortalezas y en las potencialidades que los niños, las niñas y los jóvenes tienen. En este sentido, debemos avanzar aún más, que estas confusiones no estén presentes en los decretos, en las leyes, en los discursos, porque el lenguaje construye realidades. Y es por eso que también desde Chile debemos dar un salto abismante, ya no solamente hablar de proyectos de integración escolar, los famosos PIE, sino que de alguna manera que sean programas de atención a la diversidad y a la inclusión escolar. Y con esto queremos decir que tienen que ser aportes sustantivos y presentes y permanentes en donde la comunidad educativa genere una gobernanza para desarrollar la inclusión para todos y todas. En el sentido tenemos que entender que no solamente es reconocer la diversidad presente, tampoco solamente empatizar, sino que hoy día valorarlas para incluirlas dentro de los proyectos educativos como un todo, una integralidad máxima de las distintas diversidades que están presentes hoy día en nuestro sistema social y por ende educativo. Cuando hablamos de las políticas del Estado, hablamos que son políticas robustas, que sea una educación de calidad para todos y todas. Y como dije anteriormente, la calidad no puede estar presente si no existe una verdadera inclusión. Y en este sentido, existen diversos mandatos internacionales y hoy día podemos hacer relación y citar al objetivo 4 del objetivo de la Agenda de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, el cual nos indica que hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas las personas. Considerar esto como un marco propicio cuando se trata de un planteamiento fundamentado
en los principios de la dignidad humana, los derechos igualitarios, la justicia social, la paz y la diversidad cultural, siendo esta una responsabilidad compartida por todos y todas. Por tanto, esto no es solamente una cosa de gobierno, sino que más bien es una política de Estado. Y como el Estado de alguna manera se va construyendo en toda la ciudadanía, es la ciudadanía la que debe demandar que esta inclusión sea posible a través de la transformación de los espacios educativos, en este caso de las instituciones de educación. Cuando hablamos de inclusión y diversidades, es complejo, puesto que muchas veces estas diversidades se obvian o se niegan en su existencia. Una existencia que es de características naturales de las diversidades de las personas. Muchas veces utilizan mecanismos de negación o negligencia para poder excluir. Y nuestro sistema educativo debe tender, en función de una declaración humana y universal, tender que sea una educación para todos y todas. Por lo tanto, las diversidades hoy día son múltiples e inacabadas, por cierto. Tenemos diversidades de género, étnicas, de movilidad humana, socioeconómicas, lingüísticas y las presentes neurodiversidades con las necesidades educativas especiales que son un presente activo en nuestra sociedad. Y cuando digo un presente activo es porque también estos niños y niñas tienen el derecho a estar en una educación regular para todos y para todas. Por lo tanto, acá es lo importante, que no son los niños y las niñas las que se adaptan al espacio educativo, sino que más bien es el espacio educativo quien se debe adaptar a los niños y a las niñas. Porque las diferencias son naturales, son normales, pero sí tenemos que tener este cuidado que no sean un factor de riesgo para que de alguna manera exista la exclusión. Debemos ver las diversidades como una oportunidad para mejorarlas y para generar diversidad y dignidad social en torno a lo que se está construyendo como desarrollo y como sociedad. Y esto es parte de la Declaración de los Derechos Humanos. La igualdad de derechos y una equidad en el acceso, participación y garantías es el desafío de una educación de calidad para todos y todas. La educación no puede ser un espacio de generación de desigualdades. Es una herramienta potente, transformadora, que pretende y debe reducir las desigualdades, las inequidades en el sistema. Es por lo tanto que hoy día tenemos muchos desafíos que enfrentar cuando hablamos de inclusión. Y es un elemento que nos convoca a todos y a todas para poder trabajar, para poder investigar y de alguna manera para poder practicar dentro de nuestro ejercicio ciudadano, en este caso desde la docencia y el desarrollo profesional docente. La inclusión es una herramienta poderosísima para generar transformación social, para generar dignidad, para generar paz y democracia social. La educación inclusiva no es una utopía, es una realidad situada y contextualizada. Es un lugar que nos abarca a todos y a todas. Tiene un espacio, tiene un lugar propio, que es el desarrollo desde las instituciones de educación, que es el desarrollo de las políticas públicas, pero lo más importante es el desarrollo de lo que las comunidades educativas pueden entramar y pueden desarrollar a partir de la implicación de sus proyectos educativos. En este sentido, cuando hablamos de las escuelas, hablamos cómo éstas se manifiestan en torno al derecho de las personas de carácter inalienables. Hablamos de alguna manera una cuestión de derechos, una cuestión fundamental. En este sentido, hoy día debemos generar los derechos para todos y todas, con una equidad en el acceso para todos y todas. Y este punto es un equilibrio que debemos lograr y aquí es donde debemos robustecer las políticas públicas, pero también las políticas internas de los centros educativos y del grupo de intelectuales, académicos, universitarios y ciudadanía que nos convoca el desarrollar la inclusión para todos y para todas. En este sentido, cuando hablamos de inclusión educativa, hablamos de 4 pilares fundamentales. Principalmente, primero, eliminar la segregación y la marginación. No puede ser que no estén todos y todas en los espacios educativos. No puede ser que por motivos políticos, sociales, económicos, culturales, los niños y las niñas no puedan decir presente en el sistema educativo de carácter digna y con igualdad en torno a su derecho. Pero también tenemos que eliminar las barreras de aprendizaje y de participación que están presentes en nuestras prácticas educativas. Y con esto es como convocamos los proyectos educativos para que sean el reflejo de que convoquen a esta diversidad presente, a estas neurodiversidades presentes, a estas necesidades educativas especiales, para que se puedan desarrollar y desenvolver en los espacios educativos. Por cierto que hablamos de una igualdad de derechos y oportunidades. Familias, estudiantes, niños, niñas, profesores, abocan de alguna manera por este desarrollo inclusivo, por este desarrollo que convoca a todos y a todas. Y en el sentido desde el profesorado, cuando hablamos de inclusión educativa,
hablamos de algo inacabado, que es mejorar e innovar nuestras prácticas educativas, para que estas a su vez sean transformadoras y que todos juntos podamos conseguir los objetivos de aprendizaje y los objetivos que nos convocan en una educación integral. Porque cuando hablamos de inclusión, es un proceso orientado a dar respuesta a las diversidades, a las características y necesidades de todo el estudiantado, que se avance una educación de calidad para todos y todas. Y en este sentido, nos convoca en generar políticas, prácticas y culturas educativas en donde todos y todas puedan estar presentes. Por cierto que es un desafío tremendo, por cierto que convoca el esfuerzo de muchos y de muchas. Y estos espacios de los congresos, que nos hace reconocer experiencias de otros lugares, nos sirve de alguna manera para ir acomodando y para ir desarrollando nuestras prácticas educativas en esta materia. Por tanto, cuando hablamos de inclusión, debemos cambiar el lenguaje. El lenguaje genera realidades y en muchos casos genera estereotipos, prejuicios en base a creencias y paradigmas muchas veces obsoletos y que no hacen más que generar discriminación y exclusión de muchos niños y niñas en todo tipo de nivel de desarrollo, en el social, en el cultural, en el político y en el económico. Es por eso que hoy día, de alguna manera, debemos generar una educación que genere desde lo interno hacia el externo una valoración por las diversidades. No es en otro lado, en los establecimientos educativos, en donde se puede generar un proceso interno para poder desarrollar estas conversaciones. Son las escuelas, son los centros educativos, son los colegios, son los liceos, los que deben ser garantes por promover también la defensa de los derechos. Y este es un derecho importante. Por lo tanto, la valoración de las diversidades nace desde el centro y desde el seno de las comunidades educativas, para lograr de alguna manera esta justicia educativa y esta justicia social, en donde todas y todos seamos parte del desarrollo de una sociedad. Evitar las categorizaciones, eso de la necesidad, del déficit, de lo que le falta. Centrarnos más bien en las fortalezas y en las potencialidades que tenemos como niños, niñas, jóvenes, adolescentes, docentes, equipos directivos. Debemos dar vuelta al discurso. Debemos ser capaces no tan solo de diagnosticar para ver lo que falta, sino que también para ver las fortalezas que este sistema educativo puede tener. Y acá muchas veces el concepto de necesidades educativas especiales, cuando no es bien tomado, hace limitar o hace disminuir o minimizar desde un enfoque muchas veces más clínico que pedagógico. Y ahí tenemos un debate rico, de alguna manera, cómo desde un enfoque pedagógico podemos resolver que no existan brechas de aprendizaje para los niños y las niñas, brechas de acceso para los niños y las niñas y sus familias, y de alguna manera enfrentar los desafíos que nos compromete de alguna manera este trabajo. Y este trabajo no es solitario, es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo transdisciplinar, donde debemos determinar los apoyos especializados, pero para visualizar la inclusión plena de todos y todas. En este sentido, lo que buscamos es que todos y todas puedan estar presentes y estar implicados dentro de su proyecto educativo y ser capaces de construir y participar desde él y para él. Cuando hablamos de este cambio de enfoque, hablamos de transitar desde la integración a la inclusión. No solamente hoy día tenemos que hablar de necesidades educativas especiales, que por cierto son muy importantes dentro de lo que quiero sostener, que son las barreras para el aprendizaje y la participación. No solamente hablar de las dificultades que se tienen en función del aprendizaje que no les permitan acceder a un currículum promedio, sino que cuando hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, estamos hablando también de la condición personal y cultural que tiene el estudiante, en función de su estilo, de su ritmo de aprendizaje, que son propios, y de alguna manera determinar los apoyos que cada uno necesita y merece para tener una equidad en su trabajo y una igualdad en sus derechos. Y acá es un desafío tremendo, por cuanto tenemos que ser capaces de introducir los cambios que esto requiere. Y con esto también modificar las prácticas y la cultura y la política que está al interior de nuestras comunidades educativas. Cuando hablamos de estas prácticas y estas culturas, hablamos de ver los saberes curriculares, de tener un énfasis efectivamente en la equidad, en currículum situados, en currículum contextualizados en función de la realidad de la comunidad local. Las escuelas no podemos ser un espacio que no sea capaz de mirar el entorno y nutrirse de aquello y transformar la sociedad desde su espacio educativo. El reconocimiento de la diversidad como estrategia en función de una cultura inclusiva. Dar énfasis a la equidad del acceso de todos y todas en función de aquello. Por cierto, la participación es importante.
Y acá hablamos de una participación activa, que se implique de la comunidad educativa, que comparta la toma de decisiones y que genere promoción de valores democráticos. Hablar de inclusión también es hablar de ciudadanía y el respeto de los derechos y los deberes. Por lo tanto, hablamos de la justicia curricular. A partir de ahí podemos lograr la justicia social. Pero estoy convencido que seremos los establecimientos educativos, desde un desarrollo interno hacia el externo, el logro y la consecución de la inclusión. Por lo tanto, de alguna manera, cabe recordar qué es lo que presentaban. ¿Qué es el índice de la inclusión o el Index for Inclusion o la guía para la inclusión educativa? Es un instrumento, de alguna manera, que no es una Biblia, es un documento móvil, dinámico, que permite, de alguna manera, desarrollar el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Es un conjunto de materiales, de autoevaluación, pero también de proyección de trabajo, para que las comunidades educativas puedan trabajar en aquello. Y cuando hablamos de la comunidad educativa, hablamos desde el ambiente y del espacio educativo. Desde ver la institución como un todo, donde se desarrolle de alguna manera todos los factores que conllevan los aprendizajes del siglo XXI. Hoy día anima este índice de la inclusión a que el personal, asistentes de la educación, profesorado, equipo directivo, padres, madres, apoderados, niños, niñas y jóvenes, por lo tanto la comunidad educativa, sean de alguna manera los protagonistas en la consecución de su plan de mejora y contribuir de ahí una implementación de un plan inclusivo. No son solamente cuestionarios, no son solamente encuestas, sino que también es la proyección de reflexión, de autoconocimiento, autoevaluación, de un proceso que busca la mejora continua en los centros educativos y generar proyectos o planes inclusivos al interior y al seno de las comunidades educativas, por cuanto invita a participar e implicarse sobre la elaboración de este proyecto educativo institucional. Cuando hablamos del índice, de alguna manera, hablamos y la primera imagen será este triángulo que habla sobre un pilar de políticas inclusivas, un pilar de prácticas inclusivas y un pilar de culturas inclusivas. Es lo que nos planteaba Tony Wood y May Ainsworth en sus distintas actualizaciones desde el año 2000 hasta el año 2015. Pero yo quiero ser enfático en señalar que no es cualquier triángulo, es un triángulo equilátero que equivale a tener sus lados y sus ángulos de la misma manera, con el mismo peso específico. Por lo tanto, estos tres pilares se transforman en vértices y en líneas que conforman un triángulo que busca una inclusión plena. ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas, que las prácticas y las culturas inclusivas deben desarrollarse de igual manera para poder lograr la inclusión. Un centro educativo no será solamente si desarrolla buenas prácticas inclusivas y deja de lado las políticas o las prácticas, sino que un centro educativo será inclusivo en la medida que pueda avanzar en sus ritmos, en sus formas, en políticas, prácticas y culturas inclusivas. Por lo tanto, cuando hablamos de estas tres dimensiones, también asociamos a qué sería cultura inclusiva. Y es simple, pero complejo, porque es lo más difícil de cambiar en una sociedad, es la cultura. Es esta forma que nos va permeando la sociedad civil de discriminar, de excluir naturalmente. Y en este sentido, cuando hablamos de crear o construir culturas inclusivas, hablamos de construir comunidad y entender lo que efectivamente es comunidad, donde también desde ahí podamos establecer los valores inclusivos. Es complejo, es parte de nuestra idiosincrasia, pero no podemos avanzar si no generamos de alguna manera una cultura inclusiva que transforme y transversalice los centros educativos y la política interna. Por otra parte están las políticas inclusivas. Y esto no es un elemento que solamente atañe al equipo directivo o al consejo de profesores, sino que una política inclusiva transversal, que no se cambia por reglamento ni por decreto, sino más bien desarrolla un centro educativo escolar para todos y todas. Organiza el apoyo de la diversidad existente, diversidades que son dinámicas, participación que es constante. El centro escolar crece, se desarrolla y genera desde ahí sus políticas internas en una construcción de comunidad. Se implica en la toma de decisiones y desde ahí construye una posición para poder enfrentar desde su proyecto educativo el desarrollo de la inclusión. Por último, pero no menos importante, y que muchas veces son las que tocan a los docentes, que tiene que ver con el desarrollo de prácticas inclusivas. Y esto no es solamente labor del docente,
no es solamente labor del profesorado, no es solamente labor del equipo técnico pedagógico del establecimiento, sino que también es poner en el centro a los estudiantes, a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a los adolescentes, de cómo se va construyendo un currículum para todos y todas, en donde nadie quede fuera, sino que sienta partícipe desde el momento del diseño y del momento del diagnóstico para elaborar desde ahí un plan de intervención que busque una educación de calidad para todos y todas. Por cierto, el profesor como segundo elemento debe orquestar el aprendizaje. Debe generar estrategias, metodologías, actividades, acciones que conglomeren y desarrollen que todos los niños y niñas puedan desarrollar un trabajo en conjunto. Y aquí una frase muy clave. Los docentes también tenemos que cuestionarnos a quién beneficia y a quién perjudica una actividad o una tarea. Cuando hablamos de orquestar el aprendizaje, hablamos precisamente de generar que todos y todas puedan ser parte de la construcción y el logro de un objetivo de aprendizaje de características integrales en la sociedad. Otro elemento fundamental es la ecología de la equidad. Y es cierto, no podemos desarrollar todo en un primer momento, pero sí tenemos que ser visionarios. Y aquí la ecología de la equidad nos manifiesta tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son los factores que podemos conseguir al interior de las comunidades educativas? 2. ¿Cuáles son los factores que están derivados de la relación entre las escuelas? Y 3. ¿Cuáles son los factores que van más allá de la escuela? En este sentido, si tomamos en función de lo que plantea el índice, con la ecología de la equidad, tenemos que someternos a un proceso de autoevaluación y construcción de proyectos educativos para generar planes de mejora. Pero tienen que tener una implicancia fundamental con la comunidad escolar. Estos deben ser al seno y al desarrollo con una participación activa de todos los agentes de la comunidad escolar. Y claramente, esto no queda acá. Debemos generar las redes de apoyo y de colaboración que permita desarrollar la inclusión. Empoderarnos desde ahí y saber pedir ayuda, generar las alianzas estratégicas, la colaboración y la cooperación interinstitucional. Ya lo decía, es interdisciplinario, es transdisciplinar, pero también la inclusión nos conglomera a una discusión país y una situación de todos y todas. Por cierto, estos proyectos educativos deben estar empoderados con la comunidad local, con los gobiernos locales que tengan trascendencia en las políticas. Las políticas públicas nacen también desde los centros educativos y cómo estos son capaces de socializar este trabajo que se ha venido desarrollando con el desarrollo de la inclusión en todas las comunidades educativas. Es por eso que la inclusión nos trae tremendos desafíos por delante. Y ya lo hemos escuchado a lo largo de las exposiciones anteriores, imagino que las seguiremos escuchando y cada uno se va con más desafíos para poder desarrollar la inclusión plena en sus centros educativos. Hoy día hablamos de desafíos de volver a establecer discusiones respecto a los conceptos de diversidad, inclusión y escuela que queremos tener, con el fin de tener un conocimiento contextualizado y actualizado, pero también situado en la realidad. Los proyectos educativos no son de quienes los hacen, sino de quienes los trabajan. Y en ese trabajar estamos todos y todas. Por lo tanto, hablamos de la comunidad educativa que se conglomera en torno a aquello. Y es cierto, es la escuela la que va a desarrollar que exista aquello. Y la escuela como un engranaje es capaz de mover a la sociedad en torno a la inclusión, que es capaz de movilizar a la comunidad local, que es capaz de su desarrollo endógeno generar las variables externas para que se desarrolle endógenamente la inclusión. Hoy día somos las escuelas las que estamos convocadas a poder generar desde ahí espacios de transformación social. La escuela es un espacio de transformación. La escuela es un espacio de transformación educativa e inclusiva. Cuando hablamos de lo que se ha desarrollado, podemos decir que efectivamente hemos utilizado el índice no solamente como elementos de evaluación, sino que también como elementos de investigación-acción. Y cuando hablamos de investigación-acción, es que los protagonistas sean las comunidades educativas. Y en este sentido, tenemos trabajos que hemos desarrollado desde Chile con diversos profesionales, en comunas de Atacama, Copiapó y Linares, con académicos de distintas diversidades. Hemos trabajado con Yolanda Muñoz, con San Martín, desde la Universidad de Alcalá y de la Universidad de Diego Portales respectivamente, cómo trabajar y desarrollar proyectos efectivamente inclusivos desde y para los centros educativos. Por lo tanto, esta investigación de alguna manera busca establecer y dinamizar los diálogos al interior de las comunidades educativas para desarrollar la inclusión. ¿Cómo se hizo? ¿O cuál fue el trabajo? Fue utilizar el índice como elemento, de alguna manera, de guía de trabajo, de elemento de diagnóstico, pero también de profundización de discusiones.
Y por cierto que salieron muchas discusiones, muchas conversaciones, diagnósticos compartidos, necesidades imperantes entre lo urgente y lo importante. Salían, por supuesto, y por cierto, situaciones de convivencia escolar, que era lo que estamos viviendo hace un año atrás. Pero también nacieron distintos desafíos, que era cómo trabajar con las familias, cómo hacer que las familias fueran un socio estratégico en el trabajo, en el desarrollo, por el aprendizaje de los niños y las niñas. Cómo generamos un mayor compromiso con las familias de nuestros estudiantes, cómo generamos puentes de conversación, cómo construíamos comunidades de aprendizaje. También nació los estudiantes como protagonistas. Cómo trabajar cooperativamente entre los estudiantes. ¿Cuáles son las formas de trabajo? ¿Qué estrategias pueden servir? ¿Cuáles son más adecuadas? Cómo organizar actividades al interior del aula, pero también utilizando el entorno del centro educativo. Cómo generar un liderazgo distributivo en la labor del proceso de aprendizaje, donde no solamente se mecanizara en la enseñanza del profesor y el aprendizaje del estudiante, más bien pasivo, sino acá el estudiante como un permanente actor activo en la adquisición de sus aprendizajes. En función de tutores, mentores, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, y acá muchas estrategias o metodologías activas y participativas o metodologías ágiles, que de alguna manera buscaban no solamente desarrollar un currículum en torno a conocimientos curriculares, sino que también aprendizajes integrales en torno al desarrollo de competencias, de habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes. ¿Cómo establecíamos rutinas de trabajo para distribuir los espacios de manera adecuada que tuvieran un acceso universal para todos y todas? Por cierto, cómo generar el trabajo de la codocencia, la coenseñanza con los profesionales. Un desafío permanente de cómo trabajamos con los profesionales de la educación para que todos y todas estén al servicio de los estudiantes. Cómo atender esa diversidad con los otros profesionales. Cómo atender las necesidades educativas especiales con los profesionales de apoyo, haciendo un trabajo de codocencia, donde se fortalezca la comunicación, donde efectivamente podamos responder a que el centro educativo y nuestra didáctica está al servicio de los aprendizajes de los niños y las niñas. Por cierto, ya lo habíamos hablado, metodologías activas o metodologías ágiles, el trabajo interdisciplinario. Y acá hablamos de la nuclearización del currículum como elemento de alguna manera importante para que ningún niño o niña, joven o adolescente se quede fuera. Todos tenemos talentos, todos de alguna manera podemos desarrollar fortalezas y potencialidades y minimizar las debilidades que vamos a tener presentes siempre y cuando constituyamos un currículum de carácter integral y participativo con apoyo de todos y todas. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura inclusiva, hablamos de alguna manera de cómo colaborar sistemáticamente con la comunidad educativa, cómo establecemos de alguna manera una coordinación con la comunidad local, cómo el proyecto educativo se contextualiza en su comunidad, pero también cómo desde su comunidad escolar logra desarrollar competencias con la comunidad local. Cómo establecemos políticas inclusivas de fomentar de alguna manera el apoyo especializado entre la comunidad escolar, los apoyos de otros profesionales, los apoyos de otras redes, de otras instituciones, el apoyo con la familia que tiene que estar presente en las problemáticas de la adquisición de aprendizaje de los niños. Pero no solamente en las problemáticas, sino que también en la solución y la construcción de aprendizaje integrales. Porque cuando estamos formando también a la familia y a su entorno. ¿Cómo propiciamos habilidades para desenvolverse en todos los ámbitos? ¿Cómo desarrollamos efectivamente un currículum integral, un currículum desafiante, un currículum motivador e integrador en torno a las habilidades para el siglo XXI? Y la tercera, desarrollando prácticas inclusivas. ¿Cómo propiciamos habilidades en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas? ¿Cómo generamos habilidades para el siglo XXI? ¿Cómo generamos una transversalidad en la educación de calidad? ¿Cómo estos niños y las niñas se vuelven ciudadanos activos y protagonistas de sus cambios? ¿Cómo la escuela apoya, de alguna manera, el protagonismo y un enfoque de derecho en esta situación? Y esto se desarrolla desde el primer minuto, desde el compromiso en el aula, desde la motivación, desde la implicación por el aprendizaje. Y por cierto, eso nos trae el otro desafío, que es transversalizar el aprendizaje en todos los ámbitos. Y esto nos trae muchos desafíos porque tenemos que seguir trabajando de manera constante por nuclearizar el currículum, por ver de alguna manera cómo generamos un currículum inclusivo para todas y todas, cómo generamos un currículum con acceso para todas y todas,
cómo generamos un currículum universal, situado y contextualizado para las demandas, las necesidades, los intereses, el compromiso y las implicaciones que las comunidades escolares hoy día merecen. En este sentido, el trabajo ha sido sostenido. Un año de trabajo con comunidades educativas donde han podido ver resultados de implicación, de compromiso, de participación en el proyecto educativo. Y esto lo hemos visto en las escuelas de Copiapó, San Felipe y Linares, que desde ellos mismos emergieron las soluciones y las propuestas de mejora que están implementando, con resultados de mejor asistencia, mejor vinculación, mayor protagonismo y mayor asertividad en el contexto de su localidad. Hoy día vemos un currículum cercano al estudiantado, donde el profesor es el vínculo y el mediador para la construcción de habilidades para el siglo XXI. Y por cierto que la tarea no ha sido sola. No es el profesorado el que solamente genera aquello, sino que más bien, por cierto, los educadores y las educadoras son el engranaje, no sé si principal, pero el movilizador y el motor que hace de alguna manera movilizar a los profesionales de la educación, movilizar a los equipos directivos, ir codo a codo con los estudiantes y sus familias, para desde ahí establecer los mecanismos de participación que la sociedad civil requiere. Este es un trabajo colectivo y es la escuela la que genera un motor de desarrollo de volcar la inclusión desde sus políticas educativas hacia el desarrollo de otras políticas educativas. Por lo tanto, es la escuela la protagonista. Y acá el índice lo vemos como una herramienta, como una estrategia de trabajo, al igual como lo que se está desarrollando en este Congreso. Son ideas, son experiencias, son herramientas que nos están entregando de alguna manera que podemos tomar y podemos contextualizar y situar. Santillana también nos entrega una serie de herramientas para trabajar con necesidades educativas especiales. ¿Tenemos que seguirlas todo al pie de la letra? ¿Es probable? ¿Es incierto? ¿De qué depende? ¿Del diagnóstico institucional que se tenga? ¿Del desarrollo de competencias que se quiera buscar? ¿Del acompañamiento que se requiera para poder situarlas? Hoy día las tecnologías que pone Santillana al servicio de todos los niños y las niñas con necesidades educativas especiales es un tremendo avance para poder sostener que la educación sea para todos y para todas. Son elementos complementarios, son herramientas que se arraigan dentro de las prácticas educativas inclusivas, pero por cierto también son herramientas que se deben integrar con toda la comunidad educativa, en donde madres, padres, apoderados, equipos directivos se hagan presentes de poder tomar estas herramientas en función del bienestar bien tratante, ajustado a derecho de los niños y las niñas. Por cierto, porque son los educadores y las educadoras las que tienen este sentido de educación, una educación democrática, integral, inmersa en el desarrollo de la inclusión, capaces de respetar y valorar las diversidades presentes, que por cierto, estas herramientas desarrollan diversas habilidades, tanto cognitivas, emocionales, afectivas, que van a permitir el diálogo con otros. Estas herramientas son dinamizadoras para poder conseguir una inclusión plena. Si logramos la justicia educativa, estoy seguro que pronto lograremos la justicia social. No queda más que agradecerles por la disposición, el tiempo y poder mostrarles algo de lo que venimos trabajando desde Chile, desde la Organización de Estado Iberoamericano, Oficina Chile, con respecto a la inclusión y ser presente en este tremendo encuentro y congreso que desarrollan ustedes en esta situación. Muchas gracias, Francisco, por evidenciar procesos educativos que nos inspiran a poner en práctica acciones de intervención directa en el aula. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio de reflexión, por el espacio de aprendizaje, porque creo que acá no habemos expertos, sino que somos aprendices de las experiencias que han desarrollado cada país y lo que se ha generado en este Congreso no es más que las visiones y las sensaciones de construir juntos sueños y utopías para generar la inclusión plena en nuestra sociedad. Así que muchas gracias por esta participación y desde la oficina OI Chile, muchas gracias Santillana, muchas gracias por este espacio.